Taibel Núñez, también como psicólogo, un poco por el lado de las emociones, porque muchas veces esas compras compulsivas vienen derivadas de emociones justamente, de situaciones a veces de tristeza, entonces como recompensa uno corre a comprarse algo que supuestamente lo va a satisfacer y lo que hace, bueno, es entramparnos en un círculo nada fácil de gastos muchas veces innecesarios que complican el presupuesto. Pero empecemos por el concepto como tal de sociedad de consumo. Creo que desde el punto de vista económico hay que revisar esto. ¿Cuándo comienza a enfatizarse más ese concepto de sociedad de consumo que es mundial? Sí, es mundial, Gladys, y efectivamente desde la producción en masa de bienes y servicios y el hecho de exacerbar las necesidades de todos nosotros a través de los medios de comunicación, las redes sociales, ahora más directamente, ¿no? La segmentación de mercados, ¿no? Estos algoritmos que hacen que las personas, bueno, constantemente tengan frente a ellos cualquier cantidad de elementos que incentivan la compra de cosas que son necesarias, y como tú bien le decías, cosas que no lo son tantas, ¿no? Porque también Ujú. está la creación de necesidades, ¿no? Se crean necesidades, elementos artificiales que están vinculados, como tú bien lo comentabas, con factores psicológicos, ¿no? Estatus, poder. Mm. Entonces, quizás alguien necesita un teléfono, pero un teléfono celular sencillo, pero termina comprando el más costoso porque más allá de que solvente el problema, el teléfono sencillo puede ser que más costoso le dé estatus, ¿no? Entonces Ujú. ahí tenemos el tema de también la obsolescencia programada, ¿no? Una cantidad de bienes y servicios, ¿no? En este caso bienes finales, que están pensados para durar cierta cantidad de tiempo, ¿no? Pudiesen desarrollarse para que estar 5, 6, 7, 10 años en funcionamiento, pero está pensado para que de alguna manera el consumidor vuelva al mercado lo más rápido posible a volver a comprar El estos último, mismos bienes. exacto, la última generación, pero además impresiona porque hasta colas se hacen y largas horas se pasan, por ejemplo, para hacer esa compra en el lanzamiento de marcas que sin duda son de estatus y que, como bien dice, podrían funcionar muchos años, pero existe esa necesidad de estarlo cambiando por el cuento del estatus, ¿no? Entonces ahí es más una sociedad de show off, de aparentar, más de parecer que verdaderamente ser. Sí, mira, efectivamente, ¿no? A nivel real, todas las sociedades, a nivel de la jerarquización de las necesidades en el hogar, hay necesidades básicas y fundamentales, y aquí no por casualidad hay dos premios Nobel de Economía entregados a psicólogos, ¿no? Que hablan del tema de las finanzas conductuales y, ¿cómo se llama? Las emociones y los sentimientos ligadas a la toma de decisiones económicas, ¿no? Efectivamente, muchas personas quieren hacer ver algo que no son en términos de las cosas que ostentan y compran. Y esto de alguna manera tiene que ver también con la diatriba de si somos racionales o no desde el punto de vista de las decisiones de consumo, ¿no? El momento de la toma de decisión, de la toma de la compra, somos racionales o no en función de las necesidades que tenemos. Entonces, hay Ujú. quien de alguna manera decide sobremostrar algo que no es en función de quizás tener algo que sí necesita, ¿no? Y ahí tenemos Ujú. también la orientación que tiene toda esta carga increíble de mensajes que recibimos a nivel del entorno, en publicidades físicas, exteriores, pero también además, lo decía hace unos minutos atrás, digitalmente, ¿no? Con todos estos algoritmos, estas cosas que nos muestran negocios y actividades vinculadas con lo que decimos, con lo que buscamos, con lo que Sí, sí. cliqueamos, ¿no? Y que se encuentran cerca de nosotros también. Sí, exacto. Y ya sumamos a este panel a Taibel Núñez como psicólogo clínico terapeuta, miembro de la Asociación Iberoamericana de Psicotrauma, miembro de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva. Escuchaban al profesor Aarón Olmos, economista, es docente, investigador, profesor de posgrado de IESA, y estamos hablando de la sociedad de consumo, cómo gestionar las emociones también para que eh, pues nos sirvan a favor y no en contra en este tema económico, además desajustando el presupuesto mensual y el tema del dinero también, porque como bien dicen, el dinero no hace la felicidad, pero vaya como se parece, ¿no? Resuelve una cantidad de cosas, sobre todo cuando hay necesidades urgentes como el tema de la salud, poder contar con el presupuesto para atenderse como es debido, hacer el tratamiento que corresponde, tener un seguro además que te proteja, eso también da tranquilidad y da bienestar y bueno, bienestar es sinónimo de felicidad para mí, ¿no? De esa paz necesaria para decir que realmente se está bien y se está viviendo. Entonces, bueno, dicho todo esto, incorporamos a Taibel Núñez para que nos comparta su punto de vista sobre esa dinámica en la que estamos. Una sociedad de consumo, una cultura de consumo mundial en la que pues muchas personas sucumben. Sí, así es. Buenas tardes para todos. Gracias, Gladys, como siempre.
Bueno, es bien interesante este tema porque un poco pues escuchaba lo que nos decía el especialista, ¿no? Toda esa a veces necesidad de mostrar cosas, de tener cosas para mostrar estatus a la afuera. Y eso en muchos casos se hace de manera consciente, pero hay momentos en los que no se hace de manera consciente, la persona no se está dando cuenta que ha generado un hábito o que tiene un hábito, sus hábitos de consumo, muchas personas no son conscientes de ello, así como no son conscientes de cómo está su mundo interior y no son conscientes de las emociones que tienen. Una de las cosas para empezar a gestionar emociones tiene que ver con la conciencia emocional. Y luego a eso le aplicamos la inteligencia emocional, que tiene que ver con, bueno, qué voy a hacer con esto y cómo obro o opero en el día a día. Ujú. Lo necesito, no lo necesito, ¿para qué? Y bueno, cuánto además me puede afectar incluso en el presupuesto y la estabilidad en mi dinámica diaria y familiar, por ejemplo. Eso no se piensa muchas veces porque se responde cuando estás, le pasa a algunas, incluso personas que te dicen estoy feliz, me provoca, por ejemplo, consentirme comprándome algo que me gusta. Estoy triste, igual. A veces tengo rabia y también. Entonces ahí cuando se presenta eso y hay un vínculo directo entre la emoción y el consumo, ¿qué sugieren como especialistas? Bueno, una de las primeras cosas que podemos revisar en estos casos son cuáles son estas estrategias de afrontamiento de dificultades, de bueno las dificultades que nos presenta el día a día y cuáles son esas estrategias de autorregulación que yo tengo. Generalmente cuando hay, digamos, límites que yo salgo a cada rato con respecto a mi presupuesto, a mi consumo, tiene que ver con fallas autorregulatorias. Entonces, mis consumos van a estar asociados a cómo esté mi ánimo, a que necesito compensar algo a través de comprar algo. Entonces, fíjense que es bien interesante porque hay muchos estudios, obviamente, sobre estos temas, bueno, infinidad, pero siempre las personas con mayores niveles de ansiedad generalmente tienden a ser unos planificadores más pobres con respecto a sus compras regulares o a las compras que no sean regulares, ¿sí? Entonces hay ciertas características también dentro de la psicología del individuo, ciertas características de personalidad que hacen que una persona pueda ser mucho más propensa a tener compras no planificadas, lo cual, por supuesto, más allá de que quieras seguir a lo mejor un presupuesto, si no hay autorregulación y estas características que no están trabajadas, va a ser, por supuesto, mucho más difícil, ¿no? Claro, siempre se va a presentar un problema por esa falta de autorregulación, de autocontrol. Y ahí paso también al profesor Aarón Olmos, como economista, docente, investigador. Luego de la pandemia, ustedes tienen reportes de cuál fue el comportamiento. Lo que pasa es que también entró una guerra, la guerra de Ucrania, ahora también estamos con la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Hay una serie de circunstancias, factores que afectan mundiales y que han incluso reducido, por ejemplo, lo que es el tema del consumo por inflación, entre otras, ¿no? Entonces, ese debilitamiento del poder adquisitivo, me imagino que ustedes lo tienen muy claro por esos factores, pero desde el punto de vista emocional, ¿la pandemia hizo algún giro, algún cambio dentro de esos patrones de consumo? Durante la pandemia estuvimos encerrados y una de las reflexiones que se hacían en el momento era que increíble, con menos podemos igual vivir, ¿no? Realmente no necesitamos tanto para vivir. Y después de eso, ¿qué ocurrió, profesor? Es así, ¿no? Es así. Fíjate tú que la pandemia mostró una cara muy particular del comportamiento del consumidor, ¿no? O sea, cambiaron totalmente nuestros hábitos, pero también cambió la jerarquía de las necesidades, ¿no? En este caso era indispensable mantenerse sano, los elementos de precaución, ser prudente desde el punto de vista de las reuniones. Todos estos elementos generaron cambios a nivel de comportamiento, a nivel de nuestra psicología, ¿no? Andábamos inclusive hasta un tanto paranoicos, puedo decir yo, ¿no? Con el tema de los espacios y los lugares y las cosas. Sin embargo, luego de superado todo esto, que todavía no hemos terminado de salir de los efectos económicos, pues el Fondo Monetario Internacional lo sigue mostrando en sus informes trimestrales. Lo cierto es que la conducta de todos nosotros se ajustó a una nueva dinámica que comenzó a ser más digital que presencial, ¿no? Y lo cierto es que comenzamos a demandar y a consumir elementos digitales, ¿no? Comenzamos a demandar más por email, perdón, más por e-commerce, disculpen, comenzamos
realizar más estas consultas, lo que llaman la gente de Google el C-Mode, el momento cero de la verdad, ¿no? La toma de decisión de compra ocurría solo después de validar a través de Internet los reviews, puntos de vista o información cruzada de esos productos que lo que yo hacía antes en la calle, que visitaba 5 o 6 lugares, ahora lo hacía por Internet, ¿no? Entonces nos acostumbramos incluso al delivery, nos acostumbramos al pick-up, nos acostumbramos a muchas cosas que en Venezuela típicamente no ocurrían. Y luego Ujú. de la pandemia siguen estos elementos muy presentes en todos nosotros, ¿no? Entonces el consumo de información digital, la solicitud de información para compra de bienes y servicios, en esa caída del consumo y de la demanda que afectó todas las economías del planeta a un mayor grado o menor grado, y de la cual de alguna forma estamos saliendo a nivel general, bueno, producto de las políticas económicas, pero a nivel micro, en nuestros hogares sí se generaron cambios de el comportamiento, de la conducta de las personas que siguen estando presentes. Ujú. Sí, como que llegaron para quedarse, ¿no? Por ejemplo, ese hábito de consumo o de compra a través de Internet, esa comodidad también yo creo que llegó para quedarse y ha afectado sin duda a el comercio físico, presencial, esas estructuras que a las que nos tenían acostumbrados, por ejemplo, los comerciantes dentro y fuera de Venezuela. Eso más bien hoy en día está transitando un camino inestable, ¿cierto? Porque no son tantos los que acuden, salvo comida, por ejemplo, lo que es el tema de servicios de alimentos, restaurantes, pero en cuanto a tiendas físicas, ¿hasta qué punto eso hoy en día dentro y fuera de Venezuela es rentable? Bueno, sigue siendo rentable porque, como se nos decía antes, ¿no? Si no estabas en las páginas amarillas, no existes. Ahora, si no estás en las redes sociales o plataformas digitales, no existe, ¿no? Y eso quedó muy claro a través de la pandemia, ¿no? Lo cierto es que hoy por hoy todo negocio que tiene tienda física, porque sí debe tener un ala digital para hacer saber y conocer lo que tiene para ofertar, ¿no? A los mercados. Y lo cierto es que, bueno, el consumo de esta información está orientando las tomas de decisiones de todos nosotros y efectivamente, pues, quien más de alguna manera coloque su esfuerzo por esta vía y genere una mezcla de información en tienda física, en los canales, ¿no? Tradicionales que todos transitamos y le sume a esto los elementos digitales, puede ser en la página web, puede ser a través de influencers, puede ser a través de un buen manejo y gestión de las redes sociales. Bueno, puede lograr llamar la atención, atraer mayor cantidad de personas a su negocio. Mm. Pasamos a Taibel Núñez, psicólogo clínico, terapeuta, y también para explorar un poco lo que es nuestra conducta, ¿no? Y a lo que obedece, por ejemplo, un comportamiento de consumo excesivo. Yo creo que lo que hablábamos antes del tema del estatus, en algún momento fue bastante más fuerte que hoy, aunque por supuesto todavía está presente. Pero ¿por qué lo digo? Y creo que todos hemos pasado por ahí, hemos de una u otra manera sido víctimas de ese concepto, pero en la medida que también se van sumando años, corríjame si estoy equivocada, en la medida que se van sumando años también uno deja de lado ese tipo de cosas y realmente lo que busca o valora es que el producto que se compra funcione, sea cómodo, en el caso de la ropa, por ejemplo, del vestuario, de la indumentaria, sea cómodo, luzca bien, se adapte a tu estilo. Si dura menos tiempo por el precio, valor, pues tampoco, ¿no? Es que sea tan dolorosa la pérdida y puedes cambiar y comprar otra cosa. Entonces ya no te estás anclando tanto a estas grandes marcas conocidas, costosas, que son símbolos de estatus, salvo en el tema tecnológico, pero sí en el tema de la indumentaria ya creo que hay una tendencia más a algo funcional, bonito y con las 3B preferiblemente, bueno, bonito, barato, no sé cómo lo ve. Hay data que justamente apoya eso que tú dices, ¿no? Las Uh-huh. investigaciones dicen que una persona, un adulto contemporáneo, por decirlo así, entre los 40 y los 50 años, aproximadamente en esas décadas, con el mismo presupuesto, puede hacer muchísimas más cosas que una persona entre sus 20 y 30 años, ¿sí? Los hábitos de consumo incluso más allá van cambiando. Ciertamente se valora la funcionalidad, se valoran otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y ya no hay una serie de gastos superfluos que quizás las personas dicen que los tuvieron en el pasado, mencionan incluso aún teniendo cierto poder adquisitivo, ¿no? Uh-huh. Mencionan que ya no los hacen. Entonces es interesante ver cómo esos hábitos de consumo van variando y esos intereses y la manera en la que se administra el dinero a medida que vamos teniendo pues más experiencia, ¿no?
en la Claro, y vida. más madurez, ¿no? Y valoración y Mayor como que entendiendo más madurez. por dónde va la vida, que va más Sí, allá que eso, más que parecer realmente es trabajar el ser. así es. Sí, Es interesante. Y creo que también hay una mayor tendencia a eso, ¿correcto? Hoy en sí, día con esa vuelta a la espiritualidad. sí, sí, por supuesto que sí. Hay muchas más personas interesadas, por supuesto, también en hacer el trabajo terapéutico psicológico, porque se dan cuenta que no pueden dejar su mundo interior de lado, que tu mundo interior también es parte de ti y que influye mucho y que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo alrededor. A Ujú. veces está sucediendo algo, pero nuestras interpretaciones de ese algo lo están poniendo maravilloso o lo están poniendo terrible, cuando quizás no es tanto ni uno ni el otro, sino esa perspectiva desde la cual estoy viendo. Cuando yo Mm. comprendo a manejar ese tipo de cosas, cuando aprendo a ver cuáles son mis interpretaciones y esos introyectos que he tenido durante toda la vida, empiezo, por supuesto, a poder tener las bases para cambiar hábitos y mejorarlos. Ujú. Y para cerrar también con el profesor Aarón Olmos, su comentario como economista, como docente, como investigador, hacia dónde apunta esa sociedad de consumo justamente en cuanto a marcas, por ejemplo, marcas muy costosas que son símbolo de estatus versus esas marcas generales, masivas, que ofrecen muchas veces incluso la misma calidad, ¿no? Pero a un precio considerablemente menor. Eh, Esas marcas quedan para un nicho muy específico, desde el que tiene el poder adquisitivo y en fin, se siente bien forrado de marca, hasta aquel que está buscando estatus y que bueno, que uno lo puede hasta incluso enmarcar dentro de lo que se llama, por ejemplo, el nuevo rico, o en otros países le llaman el guachafo, que es esa gente que quiere lucir y estar todo absolutamente vestido de marca, que eso ya responde psicológicamente a otra cosa, como bien mencionaba Taibel Núñez, ¿no? Pero igual, esas marcas pesadas, costosas, de estatus, de símbolo de estatus desde siempre, quedan para un grupo siempre muy reducido, ¿no? Es así, bueno, de hecho hay segmentos del mercado, esos bienes de lujo que tienen unas características muy particulares, como tú lo mencionas, que dan para esos segmentos. Lo cierto es que la población en general, por lo menos en el caso nuestro en Venezuela, se ha educado mucho con estas cosas, ¿no? Y no solamente es Mm, buscar la rebaja, es buscar, como tú bien lo decías, eso que se adecua a mí, eso que tenga que ver con mi estilo. Pueden no ser marca, ¿sí? Pero en la medida en que se ajuste a mi presupuesto, cubra mis necesidades, se parezca a mí, bueno, bienvenido será, ¿no? así Y eso es. es algo bien importante que ver, ¿no? Se ha aprendido mucho en este tránsito que hemos estado De viviendo, ¿no? Y lo crisis. cierto es que también la situación económica priva, el individuo trabaja más en una relación precio-valor y mide las cosas en términos de precios relativos, ¿no? Ujú. Entonces, el tema del precio a nivel de los presupuestos que son apretados también tiene que ver con esta escogencia. Efectivamente, el individuo ha generado transformaciones en sus tomas económicas. Ujú. Agradecida con ambos por haber compartido su punto de vista sobre el tema que pusimos hoy en panel, que es la sociedad de consumo, cómo gestionar las emociones, cómo manejar el dinero de manera adecuada, cómo ser conscientes y bueno, entender pues cuál debe ser nuestro comportamiento ante esas tentaciones que siempre están, porque justamente está hecho culturalmente, además el planeta cada día más para eso, para que uno consuma, pero bueno, hay que desarrollar conciencia y entender que lo verdaderamente importante, por lo menos para mí, y entiendo también para nuestros invitados de hoy, y seguramente muchos de los que escuchan en este tránsito por la vida, es realmente trabajar el ser, más que el parecer, y ser auténtico, y eso lleva a que también se busquen esos productos que se alineen a esa personalidad, y hay muchas opciones en el mercado sin necesidad de dejar el presupuesto y comprometer además la estabilidad hasta el grupo familiar. Por parecer, por creer que está pues alcanzando un nivel que más bien todo lo contrario, desde afuera puede lucir o puede representar una profunda inseguridad. Son las 3:50, ese es mi punto de vista. Vamos a presentarles, por cierto, hablando de economía, tenemos un micro que tiene que ver sobre el origen de la palabra salario. Se los vamos a presentar dentro de este marco económico. En los próximos minutos vamos a estar desarrollando la segunda entrevista de esta primera parte. Gladys en Éxitos. Un espacio de formación y bienestar humano.
con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos.